¿Conoces a alguien así? Tiene ideas brillantes, grandes sueños, un brillo en los ojos de alguien nacido para algo extraordinario. Habla de proyectos increíbles. Vive de posibilidades pero nunca lleva nada a cabo. Él siempre tiene una excusa preparada para cada fracaso. No era el momento adecuado, no era la persona adecuada, el mundo aún no me ha entendido. Quizás sea ese amigo de tu infancia o un hermano menor. Tal vez él sea tu novio. Tal vez él sea tu padre. Alguien que a pesar de su edad parece haberse detenido en el tiempo. Un adulto que todavía se comporta como un niño, emocionalmente inestable, reacio a los compromisos, siempre buscando la libertad y huyendo de cualquier responsabilidad real. Y tal vez, solo tal vez, una parte de ti todavía espera que él cambie. Carl Jung llamó a este patrón psíquico pobre eterno, el niño eterno. Es el arquetipo del hombre que se niega a crecer, que vive eternamente en transición. Como si siempre se estuviera preparando para vivir pero nunca comenzara. Encanta con su energía juvenil, su creatividad, su manera espontánea. Pero hay una sombra detrás de este encanto. La incapacidad de lidiar con las exigencias del mundo real. El pobre espera que la vida se ajuste a sus deseos. Que otros resuelvan por él aquello que él se niega a afrontar. Idealiza a la mujer perfecta, el trabajo perfecto, la vida perfecta. Y cuando la realidad no coincide con sus fantasías, huye. Él se escapa. Se da por vencido y vuelve al ciclo de sueños incumplidos. Se ve demasiado especial para someterse a la mediocridad de la rutina cuando en realidad está paralizado por el miedo a fracasar, a frustrarse, a crecer. Si alguna vez has intentado ayudar a alguien de esta manera, sabes lo agotador que es. Te cansas de dar consejos que no son escuchados, de ofrecer apoyo que se desperdicia, de intentar jalar a alguien que en el fondo no quiere moverse. Y lo más cruel, te hace sentir culpable como si fueras el problema por exigirle demasiado, por querer que madure, por no aceptar vivir en un eterno casi. Pero la verdad hay que decirla. Este hombre, ya lo sabes, está atrapado. Atrapado en una fantasía de libertad que en la práctica es una prisión de miedo e inmadurez. Y si no despierta, envejecerá sin haber vivido realmente. Este video no es un ataque. Es un espejo. Y si estás viendo hasta aquí es porque algo dentro de ti reconoce este patrón. Quizás en alguien cercano, quizás incluso en ti mismo. El viaje del eterno puro no tiene por qué terminar en estancamiento. Pero solo puede cambiar cuando nos enfrentamos a la verdad. Hablemos de eso ahora. El pobre eterno no es solo un tipo de personalidad. Es un arquetipo profundo, una fuerza psíquica que opera en el inconsciente de miles de hombres y que a menudo se confunde con el carisma, la espontaneidad o el espíritu libre. Pero detrás de esta ligera apariencia hay algo mucho más serio. Un rechazo casi instintivo a crecer. Carl Jung observó este patrón en varios pacientes y mitos a lo largo de la historia. El pobre aparece como aquel que se niega a abandonar el paraíso de la infancia, el vientre psíquico de la madre, donde todo está cuidado, protegido y resuelto. Vive a la sombra de la promesa de un mañana glorioso que nunca llega. Él es el Hijo eterno de los dioses, el elegido, el especial. Pero en la práctica, nunca toma control de su propia vida. ¿Lo has visto de cerca? Hombres que saltan de un trabajo a otro, buscando siempre algo más significativo. Quienes inician proyectos con entusiasmo pero los abandonan al primer obstáculo. Que se enamoran intensamente pero desaparecen en cuanto la relación exige madurez. Quienes hablan de espiritualidad, de autoconocimiento, de libertad pero no pueden pagar una cuenta a tiempo ni mantener un compromiso por más de unos meses. Y no es por falta de inteligencia ni de talento. El pobre suele ser brillante, sensible, lleno de potencial. Tiene una conexión viva con la creatividad, la inspiración y la imaginación. Pero precisamente por eso vive en el reino de las ideas y escapa al peso de la realidad. Quiere volar sin construir alas, quiere amor sin compromiso, quiere éxito sin esfuerzo, quiere las recompensas de la edad adulta sin pagar el precio de la madurez. Y cuando el mundo no le entrega esto, se rebela. Culpa al sistema, culpa a los padres, culpa a la vida, pero nunca a sí mismo.
Jung dijo que el pobre eterno sufre de una desconexión con el tiempo. Él siempre está en un no ahora, siempre esperando que algo suceda primero, la idea correcta, la mujer correcta, la fase correcta. Él vive en el cuándo, nunca en el hoy. Y por eso no vive. Él simplemente sobrevive alimentado por sueños que se convierten en cargas. Pero hay otro lado de esta historia porque el puer, a pesar de ser inmaduro, también lleva una fuerza que no se puede descartar. Él es la fuente de la juventud interior, la imaginación creativa y la capacidad de reinventar la vida. El problema no es el niño que existe dentro del hombre. Es cuando ese niño toma el control de la existencia. Y esto es exactamente lo que necesitamos entender a continuación. Cuando el brillo de los pobres comienza a oscurecerse y la sombra toma el control. Hablemos ahora del lado oscuro del hombre niño y cómo destruye silenciosamente todo lo que le rodea. Si este contenido tiene sentido para usted, haga clic en el botón de suscripción y suscríbase al canal. Gracias por su apoyo. Hay algo magnético en el hombre dominado por el arquetipo del pobre eterno. Él es luz. Él es espontáneo. Habla como un poeta. Sueña como un visionario y vive como si estuviera fuera del tiempo. Él no sigue las reglas. No acepta etiquetas. No se aferra a nada. Y esto para muchos es fascinante. Parece libre, y quien no desea la libertad en un mundo asfixiado por obligaciones, compromisos y rutinas vacías. Pero aquí está la trampa. Esta libertad es una ilusión. Un disfraz cuidadosamente construido para ocultar lo que más teme, la realidad. El pobre no es libre. Él es un fugitivo. Huye del dolor, del fracaso, del rechazo, de la frustración, del paso del tiempo. Se escapa del peso de ser responsable de su propia vida. Y cada elección que evita, cada decisión que pospone, cada responsabilidad que transfiere profundiza su prisión disfrazada de autonomía. ¿Lo has visto de cerca? Dice que no quiere un trabajo convencional porque nació para algo más grande. Pero la verdad es que le aterroriza el compromiso rutinario con la jerarquía. Dice que no quiere atarse a nadie, que las relaciones son cárceles. Pero, en realidad, tiene un miedo mortal de entregarse, de ser visto verdaderamente, de rendir cuentas. Dice que odia las reglas, pero en el fondo no sabe cómo lidiar con los límites. Esta libertad que vende a los demás es en realidad un rechazo infantil a afrontar la dureza de la vida. Él quiere ser eterno, ligero, sin mancha. Y para ello necesita permanecer en constante movimiento, como un globo arrastrado por el viento. Pero el tiempo no espera. Y el mundo real, tarde o temprano, exige un precio. Carl Jung dijo que el Eternis puro vive en suspensión como si estuviera siempre flotando entre el cielo y la tierra. No quiere descender, no quiere enraizarse, no quiere lidiar con lo concreto. Pero sin raíces, nada crece. Sin esfuerzo, nada florece. Y sin dolor no hay transformación. La verdadera libertad no es la ausencia de límites. Es la capacidad de elegir conscientemente lo que merece tu compromiso. Pero el pobre no elige. Él se escapa. Y en esta huida, no solo sabotea su propia vida, sino que destruye gradualmente a las personas que intentan amarlo. Y esto es lo que vamos a explorar ahora. El lado oscuro del pobre eterno cuando la promesa se convierte en destrucción. Sumerjámonos en la sombra que lleva este arquetipo y entendamos cómo corroe todo lo que lo rodea. Al principio todo parece encantador. El pobre eterno brilla con una energía que atrae, inspira y envuelve. Es apasionado, entusiasta, impredecible. Pero con el tiempo, ese brillo comienza a desvanecerse. Lo que era levedad se transforma en ausencia. Lo que era sensibilidad se convierte en inestabilidad. Y lo que parecía libertad se revela como escape. Es en este punto cuando la sombra de los pobres empieza a mostrarse. La sombra del hombre niño es furtiva. Se manifiesta en pequeños sabotajes cotidianos. Olvida compromisos, incumple plazos, se desorganiza financieramente, cambia bruscamente de opinión, rompe promesas. Pero todo esto está envuelto en una narración poética. No estoy listo, no quiero forzarme. Necesito tiempo. La verdad, sin embargo, es más dura.
Él tiene miedo. Miedo de crecer, de cometer errores, de ser juzgado, de ser común. Así, inconscientemente, sabotea todo aquello que requiera madurez. Este autosabotaje afecta a todos los que le rodean. Las parejas románticas viven la angustia de amar a un hombre que parece increíble en esencia pero ausente en la práctica. Él dice que la ama pero desaparece. Dice que quiere un futuro pero nunca toma medidas para construirlo. Los familiares se frustran al verlo desperdiciar talento, inteligencia y oportunidades. Los amigos se cansan de apoyar a alguien que vive en el ciclo del casi. Y detrás de todo esto hay una sensación asfixiante. Parece incapaz de avanzar, atrapado en una adolescencia emocional sin fin. Y como todo arquetipo, la sombra del pobre se alimenta del inconsciente. No se da cuenta que se está destruyendo a sí mismo y peor aún cree que los demás son el problema. Acusa al mundo de ser aburrido, rígido y controlador. Él ve a aquellos que han madurado como traidores a la libertad. Y así se aísla cada vez más creyendo que está siendo fiel a su esencia cuando en realidad está siendo esclavo del miedo. Jung decía que no nos iluminamos imaginando figuras de luz sino haciendo consciente la oscuridad. La sombra de los pobres no debe negarse sino afrontarse. El problema no es que lleve al niño dentro de él. El problema es cuando ese niño se convierte en un tirano que sabotea la posibilidad de vivir una vida plena y real. Y este sabotaje tiene raíces profundas porque los pobres rara vez están solos. Detrás de él hay casi siempre una presencia silenciosa que alimenta su conducta y perpetúa su encarcelamiento. La figura de la madre simbólica. En la siguiente parte revelaremos el papel de esta dinámica oculta. Cómo la dependencia psíquica de la madre eterna mantiene al poeta infantilizado y por qué romper este vínculo es la única salida posible. Ningún pobre eterno surge de la nada. Detrás de casi cada hombre que se niega a crecer, hay una figura silenciosa, a veces amorosa, a veces asfixiante, que lo protege del mundo, pero también le impide enfrentarlo. Esta figura en la psicología analítica de Carl Jung se llama la madre arquetípica. Y cuando su presencia se hace excesiva, se transforma en la gran madre devoradora. El que en vez de dar vida, pone trampas. Esta madre puede ser literal. Una auténtica madre sobreprotectora que hizo todo por su hijo. Quien nunca le permitió equivocarse, quien siempre le apoyó en sus caídas, pero quien inconscientemente le impidió desarrollar autonomía. O puede ser simbólico. Una compañera que asume el rol de cuidadora, una abuela, una figura femenina que protege, nutre, abraza y exige inconscientemente lealtad eterna a cambio. El puro se convierte entonces en un hombre que busca en el mundo femenino no una compañera sino una sustituta de la madre. Alguien que lo comprenda sin exigirle, que lo acepte sin confrontarlo, que lo apoye sin límites. Esta relación simbiótica es cómoda pero profundamente destructiva porque impide la confrontación con el mundo. Mientras esté atendido no necesita actuar. Él no necesita decidir. No necesita crecer. Él permanece en un estado de eterna infancia emocional esperando que las mujeres que lo rodean resuelvan lo que él se niega a afrontar. El llamado de la vida adulta. Y la madre simbólica a menudo también queda atrapada en este juego. Ella cree que está ayudando, que está amando, pero en realidad está alimentando un ciclo de dependencia psíquica que drena la vitalidad de ambos. Jung fue enfático. La mayor tragedia es cuando la madre se niega a dejar nacer al niño psicológicamente. Esto significa que aunque el cuerpo envejece, la psique permanece inmadura, infantil, esperando consuelo en lugar de buscar estabilidad. Esta dinámica se vuelve aún más grave cuando los pobres entran en las relaciones. Se enamora rápidamente, idealiza a su pareja, deposita en ella expectativas poco realistas como si ella fuera a resolver todos los vacíos internos que él mismo se niega a reconocer. Pero tan pronto como la relación exige profundidad, compromiso o responsabilidad, huye. Él se distancia. Sabotea o peor aún, culpa a la otra persona porque en el fondo nunca quiso una pareja. Quería una madre disfrazada de amante. Romper esta dinámica requiere dolor. Requiere separación. Requiere cortar el cordón psíquico. Pero es esta ruptura la que inicia el verdadero proceso de individuación.
Crecer duele, pero no crecer duele más. Y es precisamente de esto que vamos a hablar ahora. El camino hacia la madurez y el precio inevitable que se paga por abandonar la infancia psíquica. Es hora de mirar el proceso de transformación. Cómo los pobres pueden finalmente dejar de huir y comenzar a construir su propia estructura interna. Si lo que estás escuchando resuena contigo, encontrarás un valor real en mi libro electrónico, Más allá de la sombra. Desglosa las ideas centrales de Jung y te brinda herramientas para comprenderte a ti mismo más profundamente. El enlace está en el comentario fijado. Llega un momento en la vida en que el disfraz empieza a desmoronarse. Los sueños no cumplidos pesan mucho. Las relaciones fallidas dejan cicatrices. La vida, que una vez estuvo llena de posibilidades abiertas, comienza a estrecharse. Y entonces el hombre que aún vive bajo el dominio del pobre eterno se ve obligado a mirarse al espejo y preguntarse, ¿cuánto tiempo viviré como si tuviera todo el tiempo del mundo? Este es el punto de ruptura. El momento en que el dolor de permanecer inmaduro se hace mayor que el miedo a crecer. Pero aquellos que piensan que la maduración es un proceso suave se equivocan. Jung no escatimó palabras al describir este camino. Dijo que la individuación, el proceso por el cual un ser humano llega a ser verdaderamente el mismo, es un nacimiento psíquico. Y como todo nacimiento, está hecho de dolor, sangre y muerte simbólica. El primer paso es afrontar el colapso de la fantasía. Se trata de entender que la vida no esperará a que estés listo. Que no existe el momento perfecto, que nadie vendrá a salvarte. Se trata de reconocer que el mundo real no es un lugar hostil, sino el único escenario donde algo verdadero puede suceder. Que crecer no es traicionar tu esencia. Lo está construyendo, pero para eso hay que llorar. El duelo del niño idealizado, el duelo de la vida imaginada, el duelo de las promesas nunca cumplidas y, sobre todo, el duelo de la madre simbólica. Matar al niño interior no significa sofocar tu creatividad, tu ligereza o tu alma soñadora. Significa ya no usarlo como excusa para escapar de la vida. Se está permitiendo que el niño continúe existiendo, pero ahora bajo el liderazgo del hombre. La madurez requiere construcción, estructura, consistencia. Significa decir no cuando es más fácil escapar. Comprometerse incluso cuando se desea libertad. Trabajar con foco incluso cuando la inspiración no llega. Estar presente en una relación incluso cuando la idealización ya se ha derrumbado. Significa cambiar el éxtasis de lo nuevo por el poder transformador de la continuidad. Y aquí está el secreto. Cuando el pobre se integra al hombre adulto, no desaparece. Él se transforma. Se convierte en la fuente de creatividad, visión e intuición. Pero ahora canalizado por una psique madura, firme, capaz de actuar en el mundo. Este es el verdadero renacimiento. Cuando el niño eterno deja de huir de la realidad y comienza a construir con ella. Pero este proceso no es fácil y no ocurre por sí solo. Muchos hombres en este punto del viaje se sienten perdidos, agotados, sin saber por dónde empezar. Saben que necesitan cambiar. Saben que el tiempo de la infancia psíquica ha terminado. Pero no saben tomar las riendas de su propia vida. Y es precisamente por eso que el video continúa. Porque en el próximo segmento hablaremos directamente a quienes están en este punto de transición. Aquellos que quieren cambiar pero aún no saben cómo. El momento de la verdad ha llegado y la decisión de crecer finalmente está en tus manos. Si has llegado hasta aquí es porque algo dentro de ti reconoce la urgencia de lo que se ha dicho. Quizás usted haya visto este patrón en alguien cercano a usted. Quizás te hayas visto a ti mismo en cada palabra y no hay vergüenza en ello. Ninguno. Porque todos llevamos en algún grado la tentación de permanecer niños en un mundo que exige madurez. Todos hemos huido de alguna responsabilidad, soñado con atajos y esperado que la vida nos ofreciera consuelo antes de que estuviéramos preparados para afrontarla. Pero la verdad es simple y brutal. La vida no espera. Es exigente. Requiere, pone a prueba y, tarde o temprano, te verás confrontado con la elección de permanecer atrapado en el mundo de las promesas o finalmente cruzar el puente hacia el mundo de la realización. Y este cruce solo es posible cuando eliges crecer. No cuando tengas ganas,
no cuando todo sea perfecto, sino cuando decidas con valentía que es hora de dejar de huir. Carl Jung dijo que la persona que no se enfrenta a sus propios demonios estará condenada a encontrarlos en cada rincón de la vida. El pobre eterno es uno de esos demonios. Uno que se esconde bajo el nombre de libertad, de autenticidad, de genio incomprendido, pero que en la práctica corroe tus raíces e impide cualquier construcción sólida. No desaparecerá por sí solo. Hay que afrontarlo, reconocerlo, integrarlo y, sobre todo, elegir ser más grande que ello. La madurez es lo que nace cuando dejas de esperar que alguien venga a salvarte y empiezas a salvarte tú mismo. Cuando entiendes que la responsabilidad no es una prisión, sino un camino hacia el poder. Cuando te das cuenta que la verdadera libertad no es hacer lo que quieras, es tener la estructura interna suficiente para elegir lo necesario. Y ahora quiero escuchar de ti. ¿Qué parte de este video te impactó más? Comenta abajo. Sea honesto. A veces escribir es el primer paso para darle forma a lo que sientes. Y si este video te hizo reflexionar, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Alguien que está atrapado en el mismo ciclo y quizá ni siquiera se dé cuenta. Y no termina aquí. El siguiente video es tan importante como este. Le mostrará otra pieza esencial de este rompecabezas. Sigue mirando. Quizás duela, pero te liberará. Y al final, eso es lo que importa. Libertad real.